En el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. El polvo. Eso es lo que recuerdo de mi pueblo antes de que llegara el circo. Polvo en las calles, polvo en los muebles, polvo en las almas de la gente. Un lento ahogo en la monotonía de días idénticos. Mi vida era un reloj sin manecillas, un perpetuo ahora sin futuro ni pasado. Un día, sin anuncio previo, apareció el circo de los artistas inmortales. No llegó con la fanfarria habitual, ni con carteles de colores vibrantes. Simplemente estaba allí, una mañana. La carpa principal, de un rojo descolorido y parchado, se alzaba sobre el campo baldío a las afueras del pueblo. Parecía más una herida abierta en el paisaje que una promesa de alegría. Recuerdo el olor. No era el dulce aroma a algodón de azúcar o palomitas de maíz que uno esperaría. Era un olor a humedad, a madera vieja y a algo metálico, como sangre seca o herrumbre. Y serrín. Siempre serrín, empapado de esa humedad, con un tinte oscuro que no era tierra. Los niños del pueblo, acostumbrados al silencio, se acercaron con una curiosidad casi reverencial. Yo fui uno de ellos, aunque ya no era un niño. Mi curiosidad era más bien una necesidad de sentir algo, cualquier cosa. El primer día, solo pasé por la taquilla vacía. Nadie vendía entradas, solo había un letrero escrito a mano. Pase, la diversión es eterna. Un detalle incorrecto, ¿verdad? Los circos tienen horarios, precios, gente. Este no. Solo la carpa, los remolques viejos y ese olor penetrante. Mientras me acercaba a la entrada de la carpa, noté algo en el suelo. Un pájaro. No estaba muerto de la forma habitual. Parecía seco, como si todo el jugo de su vida hubiera sido exprimido. Su plumaje, antes brillante, ahora era opaco y quebradizo. Lo recogí. Pesaba menos de lo que debería. Una cáscara. Lo dejé caer y el pequeño cuerpo se rompió en fragmentos. Fue la primera prueba. Pequeña, insignificante, fácil de ignorar. Pero la vi. Y el serrín bajo mis pies, oscuro y húmedo, pareció vibrar con una promesa silenciosa. A la semana, la novedad seguía atrayendo a la gente, pero el ambiente no era de fiesta. Era de una extraña quietud. El circo no tenía animales, solo unos pocos artistas que parecían figuras de cera. Hacían malabares con una lentitud casi dolorosa, o caminaban sobre la cuerda floja con una precisión tan perfecta que parecía artificial. No sonreían. Nunca. Sus ojos eran fijos, como los de muñecos. Yo, en mi desesperación por escapar de la rutina, me ofrecía a ayudar. Necesitaban a alguien para limpiar, para mover los pocos trastos que tenían. El maestro de ceremonias, un hombre alto y delgado con un sombrero de copa gastado, me miró con unos ojos tan viejos que parecían haber visto el inicio de los tiempos. Bienvenido, dijo, y su voz era como el crujido de hojas secas. Siempre hay espacio para uno más. Mi primer trabajo fue barrer el serrín de la pista. Era una tarea interminable. El serrín parecía regenerarse, siempre húmedo, siempre con ese olor a moho y metal. Mientras barría, pasé por la zona de los camerinos. Allí, en un baúl abierto, vi por primera vez el maniquí. Era un viejo muñeco de ventrílocuo, con la cara pintada de payaso triste y unos ojos de cristal que parecían seguirte. Su ropa, un pequeño traje de terciopelo raído, estaba cubierta de polvo. Estaba sentado, con las manos apoyadas en las rodillas. No le di importancia a un accesorio más, pero noté que a diferencia de todo lo demás en el circo, el maniquí no parecía viejo. Parecía suspendido en el tiempo, como si el polvo y la humedad no pudieran tocarlo. Una noche, después de la función, que consistía en los mismos actos repetidos con la misma parsimonia, vi a la señora Elena, la panadera del pueblo, salir de la carpa. Era una mujer robusta, de mejillas rosadas, siempre con una risa fácil. Esa noche, sus hombros estaban caídos. Su piel, antes tersa, parecía haberse arrugado una década en una sola hora. Sus ojos estaban hundidos, su boca, una línea fina y temblorosa. Me miró, pero su mirada no me reconoció.
Era una mirada vacía, como la del pájaro seco. Pasó a mi lado sin decir una palabra, arrastrando los pies. Su vitalidad, su chispa, se había apagado, y el serrín bajo mis botas que yo acababa de barrer parecía brillar con una humedad renovada, más oscura, más densa. El circo se convirtió en mi prisión autoimpuesta. Pasaba mis días entre la carpa húmeda y los remolques mohosos, sintiendo cómo la luz del sol se volvía un recuerdo distante. Los artistas, a los que ahora llamaba compañeros, nunca hablaban. Sus movimientos eran mecánicos, sus miradas distantes. Parecían autómatas, repitiendo una y otra vez los mismos gestos vacíos. Una tarde, mientras limpiaba las jaulas oxidadas que alguna vez debieron albergar animales, escuché un sonido. No era el crujido del metal o el gemido del viento. Era un susurro. Venía del camerino del maestro de ceremonias. Me acerqué, la curiosidad superando el miedo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el maestro de ceremonias estaba sentado frente a un espejo empañado, con el maniquí de ventrílocuo en sus rodillas. Pero no era él quien hablaba, era el muñeco. Su pequeña boca de madera se movía con una lentitud antinatural, y las palabras que salían de ella eran un hilo de voz áspera, casi inaudible. No pude entender lo que decía, pero el tono era imperativo, autoritario. El maestro de ceremonias, que siempre me había parecido tan imperturbable, asentía con la cabeza, una sombra de miedo en sus ojos antiguos. Me quedé helado, el cubo de agua y el cepillo en mis manos. El maniquí giró su cabeza de madera, y sus ojos de cristal se fijaron en mí. Por un instante juraría que me sonrió. Una sonrisa pintada, pero con una malicia que me heló la sangre. Retrocedí lentamente, el corazón latiéndome en las sienes. Esa noche durante la función vi a un hombre joven del pueblo, un muchacho fuerte y lleno de vida, subir al escenario para un acto de magia. El maestro de ceremonias lo invitó con un gesto y el chico, hipnotizado, aceptó. Lo sentaron en una silla y los artistas lo rodearon, sus movimientos lentos, casi ceremoniales. La luz se atenuó. Cuando se encendió de nuevo, el muchacho seguía en la silla, pero su piel estaba gris, sus manos temblaban, y sus ojos, antes llenos de alegría, estaban vacíos. Su cabello, antes castaño, mostraba hebras blancas. Se levantó tambaleándose, un anciano prematuro, y abandonó la carpa con la misma mirada perdida de la señora Elena. Sentí náuseas, el serrín bajo mis pies, una vez más, parecía pulsar. Y el olor a metal y humedad se intensificó, como si algo invisible se estuviera alimentando de la vida misma. Los susurros se volvieron más frecuentes. Al principio los atribuía al viento colándose por las rendijas de la carpa, o a mi propia imaginación, agotada por el trabajo y la falta de sueño. Pero no. Venían de la zona de los camerinos, y cada vez que pasaba cerca sentía una punzada de frío en la nuca. El maniquí, el muñeco de ventrílocuo, lo veía por todas partes. En el baúl, en una silla, a veces incluso parecía estar más cerca de la entrada de la carpa de lo que recordaba haberlo dejado. Sus ojos de cristal parecían seguirme, y su sonrisa pintada se retorcía en mi mente. Una noche, mientras intentaba reparar el altavoz roto que colgaba a la entrada y que solo emitía un zumbido intermitente, escuché una voz clara, aunque apenas audible. «Llévalos a la luz», me giré bruscamente. No había nadie. Solo el silencio opresivo del circo, roto por el zumbido del altavoz. ¿Me lo había imaginado? La fatiga me estaba jugando una mala pasada, me dije. Pero el susurro se repitió, más fuerte esta vez. A la luz de la alegría. Sentí un escalofrío. La voz no era humana. Era seca, áspera, como si el propio serrín hablara. Intenté ignorarlo. Me concentré en los cables pelados del altavoz, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Esa noche, después de la función, me sentí extrañamente débil. Mis músculos dolían, mi cabeza palpitaba. Pensé que era el cansancio. Pero no era el cansancio normal. Era una especie de agotamiento que me dejaba hueco, como si me hubieran vaciado por dentro. Me miré en un espejo roto en el camerino. Mi piel estaba más pálida de lo habitual,
y había unas sombras oscuras bajo mis ojos. No era yo, o al menos no el yo que recordaba. En el suelo, al lado del espejo, había un pequeño objeto, una canica de cristal, de esas que los niños usan para jugar. Pero esta canica no era normal. Era opaca, como si el color hubiera sido absorbido de ella. Y cuando la tomé, sentí un frío intenso, un frío que me llegó hasta los huesos. Era una prueba, otra. Algo estaba mal. Algo me estaba afectando a mí también. Y el serrín, siempre el serrín, parecía absorber la poca luz que quedaba en la carpa, volviéndose cada vez más oscuro, más insaciable. Los susurros del maniquí se convirtieron en órdenes directas, aunque todavía las escuchaba solo yo. Atrae a los que dudan, a los que buscan, a los que están solos. Me decía qué personas del pueblo observar, a cuáles invitar con una sonrisa forzada. Y yo, como un autómata, obedecía. No entendía por qué, pero una fuerza extraña me impulsaba. Era una compulsión, un hilo invisible que me ataba a la voluntad de ese trozo de madera y tela. Un día, el maniquí me ordenó, con su voz de sierra oxidada, que atrajera a un joven que solía sentarse solo en la plaza, leyendo. Un muchacho introvertido, con un brillo particular en los ojos, lleno de sueños. Invítale a la atracción de los espejos, susurró el maniquí, y su boca de madera se movió con una precisión escalofriante. Me acerqué al muchacho, le hablé del circo, de la magia, de la juventud que el circo prometía. Mis palabras no eran mías, eran las palabras del maniquí, dulces y engañosas. El muchacho, con su curiosidad inocente, aceptó. Lo guié a la atracción de los espejos. Era una carpa pequeña, oscura, llena de cristales deformantes. Lo dejé allí, en la entrada, sintiendo un nudo en el estómago. Esperé. El tiempo se estiró. Minutos que parecieron horas. Finalmente el muchacho salió. Pero no era el mismo. Su piel, antes suave, estaba seca y agrietada, como la tierra en una sequía prolongada. Sus labios, antes rosados, estaban pálidos y partidos. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban hundidos y opacos, como dos pozos vacíos. Su cabello, que yo había visto brillante bajo el sol, se había vuelto blanco frágil, como hilos de telaraña. Cayó de rodillas en el serrín tosiendo, y de su boca salió un sonido seco, un gemido de dolor y vacío. Intenté ayudarlo, pero mis manos temblaban. Sentí una descarga eléctrica al tocarlo, un frío que me quemó. Su cuerpo era ligero, una cáscara. El serrín bajo él, empapado de la humedad perpetua del circo, pareció oscurecerse aún más, como si hubiera absorbido la esencia de su juventud. Y el olor a metal y humedad se mezcló con un nuevo aroma, dulzón y nauseabundo, como el de flores marchitas. Miré al maniquí, que ahora estaba en la entrada de la carpa de los espejos, con su sonrisa pintada más ancha, más cruel. Por primera vez entendí. Yo era parte de esto, yo era el reclutador, y el serrín sangraba, no con sangre roja, sino con la vida misma. Mi cuerpo empezó a fallar. La fatiga que sentía no era ya un simple cansancio. Era un agotamiento profundo, una sed insaciable que ninguna bebida podía calmar. Mis manos temblaban constantemente, y mi piel, antes curtida por el sol, se había vuelto translúcida, casi cerosa. Me dolían los huesos, y cada movimiento era un esfuerzo. Intenté resistirme a las órdenes del maniquí, a ignorar sus susurros, pero era inútil. La voz se había anidado en mi cabeza, una constante letanía que me empujaba a seguir, a buscar, a atraer. Era como si mi propia voluntad se hubiera disuelto, reemplazada por la suya. Una mañana, al levantarme de mi catre en el remolque, me miré en un trozo de espejo roto que tenía colgado. Lo que vi me hizo retroceder. Mis ojos estaban hundidos, rodeados de círculos oscuros. Mis mejillas, antes llenas, estaban chupadas, y mi mandíbula se marcaba con una nitidez cadavérica. Mi cabello, que en mi juventud había sido castaño oscuro, ahora era un revoltijo de hebras grises y blancas. Había envejecido décadas en semanas. Era la misma transformación que había visto en la señora Elena, en el muchacho. La misma deshidratación, la misma pérdida de vitalidad.
Yo era una de sus víctimas, aunque de una forma más lenta, más insidiosa. El maniquí, que había dejado en el camerino, estaba ahora sentado en una silla en mi remolque, mirándome con sus ojos de cristal. Su sonrisa pintada parecía burlarse de mi lenta decadencia. «Pronto serás uno de nosotros», susurró su voz áspera, y esta vez las palabras resonaron en mi mente como si fueran mías. Uno de los inmortales. Sentí un terror frío. No la inmortalidad que yo había soñado en mi juventud, sino una existencia vacía, sin voluntad. Un cascarón al servicio de algo antiguo y hambriento. Intenté gritar, pero mi voz era un hilo débil, un gemido. Mis manos buscaron algo, cualquier cosa, para defenderme, para romper el hechizo. Mis dedos se cerraron sobre un pedazo de metal oxidado de una de las jaulas. Estaba frío, pero no era el frío de la muerte, sino un frío que vibraba con una energía extraña, una energía que me hacía sentir aún más vacío. Y el serrín, el omnipresente serrín, que se había pegado a mis pies al entrar al remolque, parecía susurrar mi nombre, un eco de mi propia condena. La desesperación me empujó a buscar respuestas. Mi cuerpo se debilitaba, pero mi mente, aunque nublada, aún se aferraba a la idea de comprender. Una noche, mientras el circo estaba en su función habitual, con los artistas moviéndose como marionetas rotas, me adentré en la zona más restringida, los viejos remolques que nadie tocaba, cubiertos de lonas y telarañas. El maniquí no me había dado órdenes específicas esa noche, lo que me dio una breve ventana de autonomía. El olor en esa zona era abrumador, una mezcla de moho, decadencia y un dulzor empalagoso que me revolvía el estómago. Abrí la puerta de uno de los remolques. Dentro, la oscuridad era casi total, rota solo por un tenue rayo de luz que se colaba por una rendija. Lo que vi me hizo vomitar. Colgados del techo como si fueran ropas viejas había cuerpos. Cuerpos desecados, momificados, reducidos a piel y hueso. Algunos conservaban jirones de ropa que reconocí, el vestido de la señora Elena, la camisa del muchacho que guié a los espejos. Sus rostros eran máscaras de horror, la piel tensa sobre los pómulos, los ojos abiertos y vacíos. Eran cáscaras, vaciadas de toda vitalidad. No estaban muertos de la forma en que se muere normalmente. Estaban secos, drenados. En el centro del remolque había una especie de altar. Una mesa de madera cubierta de símbolos extraños y sobre ella un cuenco de metal. El cuenco contenía un líquido espeso y oscuro que burbujeaba lentamente. Era de ese líquido de donde emanaba el dulzor nauseabundo. Y alrededor del cuenco, dispuestas en un círculo, había pequeñas canicas de cristal, idénticas a la que había encontrado en el camerino. Algunas estaban llenas de un brillo tenue, otras opacas y muertas. Comprendí. El circo no era un lugar de diversión. Era una granja de almas, de vitalidad. Los artistas, los inmortales, se alimentaban de la esencia de sus audiencias, extrayendo su juventud, su energía, para mantener su propia existencia vacía. El líquido en el cuenco era la esencia concentrada. Las canicas eran las almas, o lo que quedaba de ellas. Y el serrín era el suelo de esa granja, empapado de la vida que se perdía, un testigo silencioso de la cosecha macabra. Mis rodillas cedieron, caí al suelo, el serrín pegándose a mis manos y a mi rostro. Ya no era solo humedad y metal, ahora olía a muerte y a algo cósmico, y mis propios huesos dolían con el eco de lo que acababa de ver. La prueba era irrefutable, la verdad, insoportable. Un crujido. Me giré, mi corazón latiéndome en el pecho como un pájaro atrapado. El maestro de ceremonias estaba en la puerta del remolque, su rostro impasible, sus ojos antiguos fijos en mí. Detrás de él, los otros artistas, sus movimientos lentos y coordinados, como si fueran parte de una misma entidad. Y en los brazos del maestro, el maniquí. Su sonrisa pintada parecía brillar en la oscuridad, y sus ojos de cristal me miraban con una inteligencia fría y despiadada. «Has visto demasiado», susurró el maniquí, y su voz ya no era áspera, sino clara y resonante, llenando el remolque. «Pero no importa,
Ya eres nuestro. Intenté levantarme, intenté correr. Mis piernas no respondieron, mis músculos se habían convertido en gelatina. Sentía un hormigueo por todo el cuerpo, una sensación de vacío que crecía con cada segundo. Los artistas se acercaron. Sus manos, frías y secas como papel viejo, me agarraron. No había fuerza en sus agarres, pero no pude moverme. Era como si mi propia energía me hubiera abandonado por completo. Me arrastraron fuera del remolque, por el serrín húmedo, hacia la carpa principal. La carpa estaba vacía, pero las luces tenues la hacían parecer un escenario fantasma. Me ataron a una silla en el centro de la pista, con cuerdas hechas de un material áspero que me raspaba la piel ya seca. El maniquí fue colocado frente a mí, en un pequeño podio. «Ahora verás la verdadera función», dijo el maestro de ceremonias, su voz un eco hueco. La función de la inmortalidad. Los artistas se colocaron a mi alrededor, formando un círculo. Sus manos se extendieron hacia mí, pero no me tocaron. Era una sensación extraña, como si me estuvieran aspirando el aire, la vida misma. Sentí un tirón en el pecho, una presión insoportable. Mi visión se volvió borrosa, mi piel se tensó, mis huesos crujieron. Era la aceleración final, el drenaje completo. Sentí como mi propia esencia se escapaba de mi cuerpo, un hilo de luz que se dirigía hacia el cuenco en el remolque, hacia el maniquí, hacia los ojos vacíos de los artistas. Mi mente se resistía, gritaba, pero mi voz no salía. Mi cuerpo se secaba, se encogía, y entonces sentí el cambio. No era la muerte. Era algo peor. Una conciencia atrapada en un cuerpo que ya no era mío. Un cuerpo que se levantó de la silla por sí mismo, con movimientos rígidos, mecánicos. Mis ojos, ahora opacos, vieron mis propias manos, delgadas y pálidas, levantarse. Y el maniquí, con una risa silenciosa, me guiñó un ojo. Yo era uno de ellos, un autómata condenado a una vida eterna de servicio, sin voluntad, sin alma. El serrín bajo mis pies, empapado de mi propia vida, parecía sonreír. El circo se fue de aquel pueblo, como siempre lo hace. Sin dejar rastro, solo el campo baldío y la memoria de una extraña visita. Pero yo no me fui. Yo era parte del circo ahora. Mi cuerpo, un cascarón, se movía por inercia, realizando las tareas que el maniquí, mi nuevo maestro, me susurraba. Mis ojos, aunque vacíos, veían. Mi mente, aunque atrapada, sentía. Y la voz en mi cabeza, la voz del maniquí, era ahora mi propia voz, mis propios pensamientos. Éramos uno. Ahora soy el que extiende los carteles descoloridos en los nuevos pueblos moribundos. Soy el que barre el serrín, siempre húmedo, siempre oscuro, que parece regenerarse sin fin. Soy el que, con una sonrisa vacía, invita a los curiosos a pasar, a entrar en la carpa, a buscar la diversión eterna. Mi piel es como pergamino, mis movimientos son lentos, pero perfectos. Mis compañeros, los otros artistas inmortales, me miran con sus ojos opacos y reconozco en ellos la misma condena, la misma existencia vacía. A veces, cuando el circo está en silencio y solo el zumbido del altavoz roto se escucha en la carpa húmeda, me acerco al maniquí. Él está sentado, como siempre, con su sonrisa pintada. Y sus ojos de cristal, que antes me aterrorizaban, ahora me reflejan. Me veo en ellos, una figura demacrada, un eco de lo que fui. Y escucho su voz, mi voz, susurrándome instrucciones para la próxima función, para la próxima cosecha. El serrín. Siempre el serrín. Lo siento bajo mis pies, absorbiendo la humedad, absorbiendo la vida. Lo veo teñirse de un color más oscuro, más denso, con cada nueva alma que entra en la carpa. Sé que nunca terminará. Este es mi residuo. Esta es mi vida eterna. Un autómata, un reclutador, un testigo silencioso de un mal que sigue funcionando, que sigue alimentándose mientras el serrín en el escenario sigue sangrando. Y yo, el que fui, estoy condenado a verlo, a sentirlo, a ser parte de ello para siempre. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.